Bueno, y acá seguimos el segundo bloque de Harta, ya con nuestra entrevistada del día de hoy. Estamos con Maki Álvarez. Ella, junto a Victoria Viola, fundó Comadre Podcast, lo deben conocer. Desde allí abordan la maternidad desde una perspectiva crítica y feminista. Ella también dicta talleres de lectura, escritura, con foco en madres migrantes, maternidades expatriadas y procesos de identidad. Reseña libros y también es autora de un libro, Algo explotó acá adentro, donde narra cómo la maternidad transforma la identidad. Maki, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte a Harta el día de hoy. Hola chicas, un gusto, gracias por darme el espacio. Bueno, para arrancar nos gustaría que nos cuentes por qué, cuando hablan de Comadre Podcast, lo definen como una plataforma documental a favor y en contra de la maternidad. Bueno, esa bajada me parece que causó mucha repercusión y está bueno porque atrapa a quien le da play a los episodios. Pero básicamente estamos a favor de una maternidad humana y real y en contra de una maternidad patriarcal. Entonces lo que defendemos es la maternidad como experiencia materna colectiva y lo que denostamos, si se quiere, es una maternidad hegemónica, patriarcal y, bueno, desigual, básicamente. Bien, y en el contexto, justo estamos acercándonos domingo, ¿no? Por eso el especial sobre maternidades, Día de la Madre. ¿Qué implica maternar en la actualidad, en la Argentina del día de hoy? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Eh, Maternar en general es un bardo en cualquier contexto, pero en Argentina siento que es más difícil. Por supuesto que estoy hablando desde un lugar de privilegio, pero entiendo el país en el que vivimos y la hostilidad que reina en el país en este momento. Y hay muchos diferentes tipos de maternidad. No es lo mismo la mía que la de una mujer racializada o la de una mujer que tiene hijos o hijas con discapacidad, Mm. por ejemplo. Pero sí es verdad que cuesta llegar a fin de mes, que, que sigue habiendo licencias muy cortas para las madres y para los padres y que cuesta salir adelante. Eso me parece que es lo central. Como madres estamos muy sobrecargadas porque por lo general todo recae en nosotras, todo lo relacionado a la crianza, salvo en algunos casos donde hay parejas que están comprometidas e involucradas, pero por lo general la carga mental es la de la madre, la que se ocupa de la mayoría de las cosas vinculadas a los hijos son las madres. Entonces, estamos para mí en una situación de desborde ya límite, ¿no? Cosa que me parece bastante injusta, pero a la misma vez irremediable por el contexto en el que estamos. Bien, y vos hablabas de la carga mental, ¿no? Que implica criar y cómo eso recae en particular sobre quienes maternan. ¿Qué imposiciones existen, qué mandatos sociales existen sobre las madres? La buena y la mala madre. Ok, bueno, está el mandato de la madre abnegada, que es uno que viene hace mucho tiempo pesando sobre nuestros hombros, que es esa madre que se dedica full time a la crianza de los hijos y las hijas y que se mantiene en una esfera privada dentro del territorio de lo doméstico, cuidando como si fuera su única labor, digamos. Ese es un mandato. Y después está el mandato de la superwoman, que es esta mujer moderna que puede con todo y es exitosa en su crianza y exitosa en el mundo del trabajo. Y también luce de una manera inalcanzable, que es una mujer delgada, que está impecable, hegemónica, con lo cual son todos mandatos, eso, inalcanzables, pero que siendo el año 2025 siguen pesando, siguen respirándonos en la nuca, y es complejo porque no hay representatividad en los medios de comunicación. Entonces, cuando te metes en el mundo de la maternidad, cuando te convertís en madre, te empieza a agarrar una culpa enorme porque ves que
lo que se muestra no es lo que una vive en carne propia y te sentís culpable, porque son mandatos que no se pueden cumplir. Maki, ¿cómo estás? Yo te consulto, nosotros arrancamos el programa del día de hoy escuchando algunos audios que nos mandaron. Y charlábamos recién fuera del aire que yo considero que nuestra generación, a diferencia de la generación de nuestras madres, tuvo la posibilidad por un lado y la elección por el otro de crear un poco más en red, un poco más acompañada. Te pregunto porque sé que estás en contacto todo el tiempo con otras personas que maternan por los talleres, por el feedback de las páginas y demás. ¿Vos pensás que esto puede llegar a ser así? Sí, es verdad que la maternidad no es tan solitaria como lo era, y que hay más conciencia de los beneficios que trae criar en comunidad, en tribu. De todos modos, sigue habiendo un montón de madres solas, especialmente las migrantes, que eso es algo que también quería decir, porque yo fui migrante muchos años y lo viví, ¿no? Pero sí es verdad que circula muchísimo más ese mensaje de hay que maternar en tribu, y creo que las redes sociales también vinieron a colaborar de alguna manera, eso lo veo como algo positivo, para que las madres tomaran conciencia y empezaran a juntarse, ¿no? Y a entender que la crianza es mucho más fácil, mucho más amena si se comparte. Si estás con mujeres que están en la misma situación que vos, es otra la experiencia, me parece. Entonces sí, creo que por suerte hoy en día eso está más normalizado, pero sigue habiendo un montón de madres solísimas también. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Cómo y por qué surgió este proyecto de Comadre Podcast? O sea, ¿qué te movilizó de decir, bueno, a ver, yo quiero ir por acá, hacer esto, implementar esto? Qué linda pregunta. Bueno, Vicky, que es mi socia y amiga con la que creamos el podcast, tenía esta necesidad de hablar sobre la maternidad y justo empezó la pandemia, entonces ella había pensado en asociarse con otras personas que al final no pudieron, y como yo estaba viviendo en Reino Unido, dijo, bueno, ahora la distancia no es un problema, ¿por qué no nos sentamos a grabar a través de Zoom y lo convertimos en un podcast? Yo que venía escribiendo en ese momento un libro sobre maternidad, mi maternidad, que se llama Algo explotó acá adentro, dije, la verdad que resueno muchísimo, nosotras ya habíamos trabajado como duplas creativas haciendo cositas, y, y bueno, y un día abrimos el Zoom y empezamos a hablar del puerperio, que es esta primera instancia de la maternidad, el posparto, y contamos cada una nuestra experiencia e invitamos a un especialista a que contara lo que es el puerperio. Y a partir de ahí se nos empezaron a ocurrir cada vez más temáticas, y abrimos una cuenta de Instagram y nos dimos cuenta de que del otro lado había un montón de mujeres oyentes siguiéndonos y, bueno, identificándose con el relato que nosotras contábamos. Y ahí empezamos a mezclar nuestra propia experiencia con data dura, que es algo que a mí siempre me gusta traer a los episodios, para demostrar, ¿no?, que lo que estamos diciendo no es solo una experiencia individual, sino que, bueno, hay comprobación, ¿cómo se dice? Evidencia científica. Entonces, empezó a crecer el proyecto y cada vez había más temas, más episodios. Nos dimos cuenta de que podíamos también abrir charlas corporativas para que las empresas empezaran a incluir este relato en sus espacios de trabajo, y nos dimos cuenta de que maternar es político, que es algo que no sabíamos cuando empezamos. Cuando empezamos fue más una charla entre amigas, una catarsis, y con el correr de los meses nos fuimos dando cuenta de que estábamos trabajando sobre algo que tiene una implicancia política, porque maternar claramente tiene consecuencias en el entramado social que por ahí mucha gente no es consciente. Pero gracias al trabajo invisibilizado de las madres, la sociedad puede seguir funcionando, ¿no? Eh, pero eso no se visibiliza, entonces nos dimos cuenta que nuestro trabajo era ese, dar a conocer todas estas injusticias y contar desde nuestra situación
cómo lo vivíamos. Y bueno, eso funcionó, por suerte. Sí. Maki, y sobre la literatura, te consulto, ¿en qué punto pensás que estamos? Yo hace 11 años estuve embarazada de mi niña y me acuerdo que no encontraba nada para leer. Y después me pasó en un momento, cuando diagnosticaron a mi hija con una discapacidad, encontré nada para leer. Pero ahí realmente encontré nada y embarazada encontrabas cosas con las que yo no me sentía representada. Yo no me sentía ni tan bien, ni... Era como raro y ahora me pasa que capaz en un año no me da para leer todo lo que quiero leer sobre madres que están produciendo. Mi pregunta es en qué punto estamos, no solo de las madres que producen estos textos, sino digo, las madres están leyendo, cómo está, qué tan accesible es poder leer a otras madres. Bueno, sí, hace 11 años la literatura sobre maternidad era muy escasa y la que había no era en habla hispana. Mi hijo mayor tiene 9 años y yo me acuerdo que encontré 3 libros en inglés, no Claro. mucho más. Pero bueno, empezó, ¿no? Me parece haber un cambio de paradigma en relación a este tema y a la literatura escrita por mujeres, no solo a las de las madres. Me parece que el canon dio un giro y ahora hay un lugar para que nosotras expresemos nuestra experiencia, no solo la materna. Y, y bueno, y de repente hubo un boom y empezaron a publicarse libros de mujeres que narran sus embarazos, sus puerperios, de todos los géneros, poesía, ensayo, novelas, y yo lo celebro muchísimo. Me parece que es bastante accesible, eh, porque también están los ebooks, ¿no? Y los blogs y las cuentas de Instagram, en donde muchas mujeres se abren y cuentan sus relatos. Pero sí, antes de esto no se hablaba y la literatura era dominada por la voz masculina y Mm. temas que no tenían nada que ver con este tipo de experiencia, ¿no? Más íntima. Así que a mí me parece un gran cambio positivo para que mujeres como vos y como todas las madres podamos identificarnos con otras mujeres y entender que lo que nos pasa es algo Claro. común, ¿no? Porque la mitad de la población, no te digo que es madre, pero tiene la posibilidad de gestar y no había literatura sobre eso. Mm. Así que me parece algo muy positivo. Y me parece, ¿no? También tal vez lo que existía romantizaba mucho esa Claro. maternidad, ¿no? Como Ahora las está como experiencias. el lado B de la maternidad en la literatura, en la producción de textos. Claro, porque lo que existía eran manuales de Claro. crianza, a lo mejor, en los que en la tapa había una mujer blanca, Espléndida. Sí. con una panza divina, Feliz. y te tiraban tips, ¿no? Que no tenían nada que ver con la realidad. Y ahora sí, es verdad que el lado B empezó a difundirse muchísimo más, que está buenísimo. A veces también es agotador, porque por lo menos a mí me pasa que mi algoritmo ya entendió que a mí me interesa la temática y me bombardean Con con eso. mujeres que están difundiendo el lado B de su maternidad. Pero bueno, fue tanto el silencio que me parece que ya era hora de que nosotras pudiéramos expresarnos en relación a esto. Y yendo a la literatura y en particular a tu libro, ¿qué nos puedes contar respecto de eso sin spoilear como para que vayan y lo compren, lo busquen por ahí? ¿Qué es esto de algo explotó acá adentro? ¿Cómo te cambió la maternidad? Bueno, para mí fue una explosión. Por eso, una vez que terminé de escribir el libro y estaba buscando el título y se me vino esa palabra, dije, claro, a mí, mi hijo, porque fue un hijo varón, mi primer hijo, me explotó. O sea, explotó mi cerebro, explotó mis tetas, explotó todo. Mi vida, mi rutina, mis amistades, mi vínculo con mi pareja, todo. Em, entonces, me pareció que el título era interesante desde ese lugar y, y yo tenía una necesidad de escribir muy grande. También creo que se debe a esa situación en la que yo estaba en ese momento, maternando en el extranjero, muy sola, y a que yo ya era escritora, digamos, yo ya había escrito 2 libros, tenía ganas de sentarme a escribir.
Y, y bueno, y a partir de ahí empecé a construir esta novela de autoficción que tiene mucho de lo que a mí me pasó. Y, y bueno, eso, fue eso, fue l- canalizar un poco todo lo que me estaba pasando en un contexto de mucha soledad y después entender que eso podía llegar a servirle a otra madre, especialmente migrante, y, y decidí publicarlo. O sea, bueno, empecé a buscar editoriales a las que les pudiera llegar a interesar un relato como ese, y por suerte una editorial española decidió publicarlo y después una en Argentina, Mm. y feliz, encantada, porque siento que el libro en general, no este en particular, es un objeto que acerca muchísimo, y yo tender ese puente a través de mis palabras, ¿no? Con otras madres es algo que me emociona, me, me- la verdad me llena el corazón. Así que, bueno, ese fue un poco el proceso. Escribía de noche, cuando los chicos dormían. El más chiquito era bebé, así que me interrumpía, pero bueno, yo a la noche lo que hacía era sentarme y escribir, y salió lo que salió. Así que ahí lo tienen. Mati, sobre los talleres, en particular te pregunto por las hijas heridas, que es el que tenemos más pronto, que es en la casa de la Fundación Medifel 28. ¿Qué nos podemos encontrar si nos anotamos para ir al taller? Bueno, ese taller lo lancé este año de forma virtual porque tenía ganas de explorar el vínculo entre madres e hijas, y hice 2 ediciones del taller y fue muy hermoso y muy movilizante. Y hubo una convocatoria de la Casa Fundación Medife, y mandé este proyecto y me dijeron que sí, pero claro, te dan una sola fecha, o por lo menos a mí me dieron una sola fecha y 2 horas, con lo cual tuve que condensar el contenido en un taller intensivo, y lo que vamos a trabajar es la figura de nuestras madres y esas heridas que tenemos inevitablemente por ser hijas, y lo que yo intento hacer es resignificarlo, ¿no? Y, y no ir, no sé, de una manera como, ¿cómo decirlo? Agresiva Mm. o rencorosa, sino de una manera compasiva, entender cómo fueron criadas nuestras madres, Claro. ¿no? Esa generación, qué fue lo que absorbió y cómo eso impactó en la forma en que nosotras fuimos criadas, para entender y dimensionar, ¿no? Cada contexto es diferente, pero para entender y dimensionar esa crianza que recibimos, y para que esas heridas de alguna manera podamos empezar a pensar en sanarlas, no sanarlas en un taller de 2 horas, por supuesto, pero por lo menos ponerlas sobre la mesa, me parece importante, ponerlas en palabras y que haya otras mujeres con las que compartir. Ahí se produce algo muy hermoso, en ese compartir en comunidad y entender que no somos las únicas que nos sentimos así. eh, y resignificar esa figura, esa madre que a lo mejor, bueno, tuvimos algunos que otros desencuentros, pero entender que por lo general siempre es desde un lugar de amor. Y mi intención es esa, es terminar honrando a esas mujeres que nos dieron la vida, que no es menor. No, para nada menor. Escúchame, vos hablabas de compartir en estos espacios. Me imagino que a raíz de todos los talleres y, bueno, del podcast mismo, te has ido cruzando con un montón de madres, de mujeres, de personas en general. ¿Qué experiencia en ese compartir te ha marcado? ¿Qué, no sé, algún hecho en particular, algún taller en particular que te haya dejado, te haya quedado resonando? Eh, Ay, qué difícil, pero a ver, todos los talleres me conmueven, todos me dejan algo, realmente. Después hay un montón de mensajes que llegan a través de Instagram de oyentes agradeciendo por haber tocado un tema específico, ya sea el de discapacidad, el de duelo gestacional, el de neurodiversidad, como abarcamos tantos temas, tocamos timbres en diferentes tipos de maternidades, y esos Mm. mensajes son muy hermosos, muy gratificantes. Pero creo que si hay algo que me marcó es el taller Navegar el Desarraigo, que lo doy desde el 2022,
ahora justo estoy dando la 7ª edición, que lo hice con una amiga mía española, como para unir dos experiencias que nos parecen que se entrecruzan, que tienen muchos puntos de conexión, como la maternidad y la migración. Y a ese taller le tengo mucho cariño y siento que es muy necesario por esta soledad de la que hablaba antes, de las madres migrantes. Y ahí pasa algo muy mágico, es como un círculo de mujeres que se contiene, es muy hermoso, y pensamos en estas pérdidas, ¿no? La de la patria y la de la identidad. Y tratamos de reconfigurar y de reinventarnos y de entender que esas pérdidas también son nutritivas y que nos convierten por ahí en otro tipo de mujer. y, y eso, y es como mirar lo que tenemos alrededor con otros ojos y sentirnos acompañadas. Eso me parece fundamental. Así que eso te diría que es, ese te diría que es el taller que más me ha llegado. Bien. Bueno, y para cerrar, la pregunta que le hacemos a todos los entrevistados. ¿De qué estás harta? De los varones. Maki, ¿querés No de recordarnos dónde pueden ir a seguirte y a ver tu trabajo? Sí, no de todos los varones, pero bueno, ya me entienden. Sí, te entendió. Mi trabajo se puede ver en mis redes sociales. Tengo mi Instagram personal, @MakiAlvarezT. Desde ahí difundo todos mis talleres. Después está el Instagram de Comadre Podcast, @ComadrePodcast, y lo encuentran en cualquier plataforma de podcast si lo quieren escuchar. Y tengo un Substack que se llama Homesick, en el que hablo sobre mi proceso migratorio. Estando yo viviendo en Reino Unido, lo empecé a escribir y después me vine a vivir a Argentina hace un año, entonces también hablo de la repatriación y de todo lo que pasa ahí. Así que esas son mis redes. Y después está mi libro, que se encuentra en una sola librería, porque es una editorial independiente con muy mala distribución, pero esta librería, que se llama Mandrágora, hace envíos a todo el país. Sí. Así que ahí se consigue. ¿Y las reseñas de los libros? Perdón, y tengo otra red social hace muchos años que se llama Las Bellas Letras, en la que hago reseñas de libros, por lo general de mujeres. Sí. Y bueno, ahí me encuentran. Y también tengo un club de lectura, me había olvidado de decirlo, Ajá. de autoras mujeres, que lo hago hace 2 años. Nos reunimos mensualmente por Zoom con mujeres de todo el mundo y ahí debatimos libros que yo traigo mes a mes, que también es interesante. Muy bien, Maki, muchas gracias. Fue un gustazo tenerte. Un gusto, chicas. Muchísimas gracias por la invitación. Buen fin de... A vos. Hasta luego. Chau. Bueno, y ahí estábamos con Maki Álvarez. Acuérdense que la pueden seguir en sus redes,